Buenas noches. Estamos revisando el Evangelio de Juan, capítulo 4. Hoy nos corresponde leer los versículos 30 al 34. Allí dice: Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Él les dijo: Yo tengo una comida que comer, que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros: ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Seguimos viendo cómo la labor de enseñanza y discipulado de Jesús, a quienes él había elegido, sus discípulos, es constante, a pesar de la dificultad para ir comprendiendo las cosas de un modo distinto a cómo las habían entendido toda su vida. No es de extrañar, a nosotros nos pasa. Cuando empezamos a vivir la vida cristiana y tener que reemplazar nuestro entendimiento natural de las cosas por un entendimiento espiritual, o al menos complementar que hay un nivel de entendimiento que es natural, lo que percibimos con nuestros sentidos, nuestra experiencia normal, que se ve enriquecida y amplificada por la experiencia de la vida del espíritu. Ahora que sabemos que somos espíritu, que tiene un alma y vive en un cuerpo, y no un cuerpo que siente, piensa y que parece que trasciende de esta realidad que conocemos. Ahora sabemos que verdaderamente Dios nos hizo para la eternidad y que el obstáculo para ello ha sido apartado por la obra de Cristo. Por eso ellos pensaban, recuerden que cuando Cristo llegó donde la mujer samaritana venía de estar predicando, de estar trabajando, venía cansado, con sed y con hambre, y no comió, solo, ni siquiera sabemos si bebió agua, aunque la pidió. Entonces sus discípulos lo encuentran con la mujer, se sorprenden por la situación, pero ellos pensaban que él aún no había comido porque ellos precisamente habían ido a buscar para comer. Y le dicen: Maestro, come. Y él les dice: Yo ya tengo una comida. Pero él no se está refiriendo a la necesidad natural, se está refiriendo a una necesidad superior. Todos necesitamos esa comida, el alimento para el espíritu. Sabemos que la verdadera vida es la del espíritu. Y no somos insensatos porque también necesitamos comer para alimentar este cuerpo, para alimentar esta vida natural. Y lo haremos, y lo hacemos, y damos gracias a Dios porque Él nos provee para ello. Pero a veces al fijarnos solo en eso nos olvidamos que hay que alimentar también el espíritu. Hay que alimentarlo porque si no va desfalleciendo y se alimenta con las cosas del espíritu. Y una de las fundamentales es la palabra de Dios. Bien dice Mateo 4:4, cuando Cristo fue tentado 3 veces por Satanás para evitar que él iniciara su ministerio y cumpliera su propósito en la tierra. Una de esas tentaciones fue que él estaba con hambre, con sed, 40 días en el desierto, sin beber ni comer. Y él le dice: convierte esas piedras en pan. Y Cristo le responde con la palabra de Dios, con la escritura. Él dice allí en Mateo 4:4, no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y así es, nosotros necesitamos vivir también de la palabra de Dios para alimentar el espíritu. Y esto él lo sabía desde muy pequeño. Él lo sabía desde pequeño, que necesitaba tener esa relación con su Padre espiritual, con su Padre de los cielos. Porque él también reconocía a un padre natural, a José, aunque no era su padre biológico, cumplió la función de padre y él lo honró y lo reconoció. Pero él tenía claro que lo más importante es la relación con Dios el Padre.
En Lucas 2, versículos 46 al 49 hay un relato de Cristo niño, cuando sus padres van a Jerusalén a la fiesta de la Pascua y pensando que iba con él en la muchedumbre de vuelta, se dan cuenta los 3 días que no estaba y vuelven a buscarlo, desesperados, como se imaginarán ustedes, dos padres que pierden a un hijo pequeño. Creo que se indica allí que tenía 12 años. Dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, como madre, aún sabiendo quién es él, actuó como madre, actuó de forma natural. Le dijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Y él le respondió, no de manera natural, de manera espiritual. No menospreciando esa reacción natural, sino que poniendo las cosas importantes en su lugar. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Así es. Esto es lo que él está revelando a sus discípulos en Juan 4:34. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Para hacer la voluntad debe tener una relación con el Padre y oírlo, conocer su palabra, oír su voz y luego obedecerlo. Por eso más adelante en el capítulo 6 del mismo Evangelio de Juan, en 6:38 dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y fue de tal manera que en su momento más difícil, recogido en Mateo 26:39, en Marcos 14:36 y en Lucas 22:42, allí en el huerto de Getsemaní, esperando ser arrestado, su cuerpo con un estrés indecible, su alma con miedo, con dolor. Dice, yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dios, en la persona de Cristo, nos da un ejemplo del modo de relación con Él. Necesitamos oírlo, oír su palabra, necesitamos alimentar el Espíritu con su palabra, pero no solo oírlo, obedecerlo, porque es lo mejor para nosotros. Gracias porque Cristo hizo lo más. A nosotros nos queda lo menos. Que el Señor te bendiga.